A continuación, Perspectivas. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a hacer una entrega totalmente diferente porque nos hemos trasladado en la ciudad de Miami a lo que es el Museo de la Diáspora Cubana aquí en el sur de Florida. Un recorrido muy interesante en donde adicionalmente pudimos conversar con venezolanos y cubanos sobre este destino compartido que vivimos ambos pueblos sometidos a una dictadura. Vamos a comenzar este recorrido justamente con esta imagen. Fidel Castro cuando iniciaba apenas su tránsito dictatorial en la ciudad de Cuba y donde aseguraba que en su mensaje, en su plan de gobierno, no había absolutamente nada de comunismo o marxismo. Allí comenzó el engaño para el pueblo cubano y posteriormente se sembró esta semilla que compartimos el día de hoy todos los venezolanos. Vamos a ver parte de lo que son las opiniones y lo que podemos encontrar en este interesante museo en la ciudad de Miami. Este museo precisamente representa la historia de qué condujo a la República de Cuba, que era económicamente muy exitosa, igual que había sido Venezuela, donde existía democracia, igual que en Venezuela, y cómo en un corto periodo de tiempo un grupo minúsculo se puede apoderar del poder y terminar con un régimen totalitario. Entonces, muy importante que todo el mundo, no importa la nacionalidad, entiendan cómo funciona el totalitarismo y por eso tenemos los textos en inglés y en español y aquí vienen también turistas, no es solamente residentes de Miami, sino como esto es una ciudad turística, pues viene todo tipo de personas, europeos, asiáticos, que se interesan en conocer una historia muy interesante que es la historia de un vecino tan cercano a Miami. El museo es un laberinto que te va llevando cronológicamente por la historia desde antes de 1959, con la llegada de Fidel Castro. Muestra un televisor en que Castro dice en inglés que él no es comunista y después de ahí pasamos al paredón de fusilamiento, pasamos a los calabozos de tortura, pasamos a los campos de concentración, pasamos a las expropiaciones estilo Chávez, pasamos al intento de liberar a Cuba con la invasión de Bahía de Cochinos y después la segunda mitad de la exhibición es el éxito del exilio, como la ciudad de Miami creció basada en la libertad económica y política que se les dio a los cubanos. Es sobrecogedor hacer el recorrido por este lugar y conocer tanta historia. Todos deberíamos saber lo que pasó en Cuba. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por su duro trabajo. Gracias por estar dispuestos a invertir su tiempo y dinero en contar la historia, porque la historia necesita ser contada, porque si no es así, se va a repetir. La historia se repite una y otra vez si no lo detenemos. La historia no puede borrarse y eso es lo que este museo específicamente va a traer al sur de la Florida, al condado Miami-Dade. Con la figura del senador Rick Scott acá, siempre ha sido un vocero de la libertad para los que en Cuba hoy no tienen voz, pero también para los de Nicaragua, para los de Venezuela. Y yo creo que es importante tener personas que realmente quieran la libertad de todos nuestros pueblos. Específicamente vemos todo lo que la dictadura asesina, Castro, comunista, esa mafia, ha hecho en el mundo entero. Hemos visto lo que ha hecho en Nicaragua, hemos visto lo que ha hecho en Venezuela y lo que está a punto de hacer en Colombia. Es por eso que necesitamos figuras fuertes como el senador Rick Scott para que pueda ser la voz de nosotros en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Primero, es con tristeza que vemos lo que ha pasado en Venezuela, porque como tú bien decías antes,
pensaron, o alguien aquí hablando, que nunca les podía pasar. El problema es que en Cuba hay un cáncer. Hay un cáncer que es el régimen comunista castrista. Ese cáncer se ha expandido a nuestro hemisferio y uno de los objetivos principales fue Venezuela. Vemos Venezuela, vemos Nicaragua, vemos el mismo sistema, vemos a personal de inteligencia del régimen castrista operando dentro de Venezuela. Este es uno de los mayores objetivos que tiene este movimiento internacional. Y lo que estamos viendo, y es preocupante, es que cada vez que miramos hacia el mapa de nuestra región, vemos todavía mayor influencia de estos regímenes socialistas, comunistas, que cuando llegan al poder arrasan con todo lo que es la sociedad de un país, todo lo que es la laboriosidad de un país y la felicidad de un país. Lamentablemente, hemos visto cómo se desplayó a Venezuela, hemos visto cómo se ha desplayado a Nicaragua, hemos visto amenazas en otros países de nuestra región y nos tenemos que unir. Igual que ellos forman y componen un bloque del mal, nosotros tenemos que unirnos y conformar un bloque pro democracia. Al regreso, ustedes conocerán la opinión de algunos cubanos que con experiencia dan algunas recomendaciones a los venezolanos sobre el momento particular que vivimos el día de hoy. Elecciones libres y justas son realmente posibles en un régimen dictatorial. Conozca más al regreso. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Tratos crueles e inhumanos. No solamente lo vivieron y lo siguen viviendo los cubanos por más de 60 años, sino también los venezolanos. Espacios reducidos, hacinamiento carcelario. Todos estos casos siguen siendo revisados, particularmente en el caso de Venezuela, por la Corte Penal Internacional. Vamos a escuchar algunos de los relatos que daban nuestros hermanos cubanos sobre lo que sigue sucediendo en las cárceles de Cuba. Los tantos presos políticos que sufren hoy en día en Cuba corren peligro sus vidas día a día. No solamente le privan de libertad, sino que le destruyen la salud, los golpean, los torturan, le hacen de todo. Y qué mejor lugar para hablar de esto que el museo que hoy nos acoge, donde ustedes pueden caminar, lo que todavía no lo han hecho y lo que no están viendo en algún medio, vengan al Museo de la Diáspora Cubana y revisen la parte de abajo, donde están las celdas de castigo, donde están los calabozos, donde están imágenes de la poca que hay de la Cuba real en este lugar, para que entiendan lo que nunca sufrieron eso, como tanto los que están aquí hoy presentes, que fueron presos políticos, familiares de presos políticos. Vean lo que se vive en Cuba, en las cárceles cubanas. Con mucho dolor me solidarizo también con los familiares de los 4 valerosos hermanos al rescate que dieron sus vidas por rescatar cubanos de lo que huían de esa cruel dictadura que les estoy narrando. Quiero mostrarles esta imagen de un compañero de causa nuestro, la causa de los 75, Ariel Siglera Maya. Este hombre, en la primera imagen vemos lo saludable que estaba antes de ir a la prisión meses antes, y aquí vemos cómo salió de prisión 7 años y meses después, casi muerto. Eso es lo que provoca la dictadura cubana, y lo provoca con hombres valientes como este, que no se doblegan, y la única manera que tiene la dictadura es coger un hombre así y en menos de 8 años sacarlo en esas circunstancias. Es decir, no pueden doblegarlos, lo destruyen físicamente, y en muchos casos, como Pedro Luis Boitel, Wilman Villar de Lompacu, Orlando Zapata Tamayo, también de la causa de los 75, los asesinaron en prisión. Consultamos a los cubanos sobre si ellos creen que es posible celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, tomando en cuenta la coyuntura electoral del presente.
todos coinciden en afirmar que no puede haber una elección real mientras sigamos en dictadura. Mira, definitivamente mientras haya una dictadura asesina como la de Maduro, se lo estoy diciendo para que él lo escuche, ¿no? Una dictadura asesina como la de Hugo Chávez, no puede haber elecciones libres. Muchas personas tienen a veces la idea de que podamos negociar o de alguna manera hacer algún tipo de convenio con estos dictadores asesinos. Con ellos no se puede negociar. Venezuela será libre completamente, desgraciadamente, el día que esa dictadura asesina se vaya. Cuba va a ser libre el día que esa dictadura asesina, esa mafia castrocomunista que ha mandado su semilla a cada parte del mundo, se vaya de esa isla. Definitivamente el pueblo venezolano va a ser libre cuando sean capaces de poder quitarse esa dictadura implantada por Hugo Chávez y respaldada por la mafia asesina de los Castro comunistas. Durante el encuentro en el Museo de la Diáspora Cubana, entre venezolanos, americanos y cubanos, se habló del presente en Cuba, con más manifestaciones y represión, y cómo ese modelo comunista carcome los cimientos de América del Sur y América del Norte. El valiente pueblo de Cuba está nuevamente en las calles, protestando pacíficamente. ¿Qué está pasando allí? Falta de comida, de agua, de medicinas, de oportunidades. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarlos y tenemos que conseguir un presidente y una administración que haga lo mismo. Cubanos, venezolanos y nicaragüenses en Estados Unidos conocen bien los problemas. Ya han visto a sus países ir por el camino equivocado. Estuve en Cúcuta, junto en la frontera con Venezuela, hace unos años, y ves a los venezolanos que simplemente llegan para recibir comida, una comida al día, niños que vienen para recibir educación porque saben que no tienen ninguna oportunidad en su país. Todos los problemas de América Latina fueron causados por Cuba. Ellos son el problema. Cada problema que tenemos en Venezuela, cada problema que tenemos ahora en Colombia, cada problema que tenemos en Nicaragua fue causado porque Castro estaba allí. Hoy Biden podría hacer algo. Hoy Biden podría pedir hoy la liberación de José Daniel Ferrer. Biden podría salir y decir que va a cambiar su política de apaciguamiento. Biden podría salir hoy a decir que impondrá sanciones. Biden podría salir hoy a decir, ya sabes, Rusia debería recibir, ya sabes, la peor pena posible, por lo que no podemos aceptar el apaciguamiento. Nuestro país está en problema. Mira alrededor. Vemos que todos los pasos que ustedes dieron, lo que está sucediendo en los 50 en Cuba, está sucediendo ahora en este país. Están dividiéndonos, están destrozando el sistema de justicia, están tratando de derivar todas las instituciones, y muy similar a lo que pasó en Cuba. Si no empezamos a defendernos, va a pasar lo mismo que sucedió en Cuba. Sabemos que el cubano quiere ser libre, hace tiempo quiere ser libre. Y ahora lo más interesante de todo, que los hijos de la revolución le da asco la revolución. No quieren nada que ver con el régimen, ni con sus elecciones falsas, ni con sus peticiones. Es más, ni lo que participan como parte de los comités de defensa de la revolución, ni ellos mismos creen lo que están diciendo en este momento, porque es un sistema fracasado de punta a punta. El senador Scott siempre ha estado presente con nosotros. Esto no es una lucha de él, pero se ha incorporado a esta lucha porque siente profundamente por el pueblo cubano. Y como alcalde de una ciudad que cada día está viendo cubanos entrando en nuestra comunidad, y aunque hablan a veces un poco diferente, y la música que le gusta es diferente, hay un enlace con la generación que vino de los años 60. ¿Quieren ver una Cuba libre? Más nada. Y el cubano que está en la isla, que está tirándose a la calle, jugándose el pescuezo, y hay que siempre reconocer eso, que se está jugando el pescuezo, se tira a la calle no buscando el levantamiento del embargo, no quieren más remesa, lo que quieren es libertad. Ellos quieren vivir su vida como Dios quiere, que puedan hacer lo que ellos quieran, perseguir sus sueños, no el sueño de un régimen fracasado.
Y yo Al regreso les contamos sobre un espacio que se abrirá en este museo para contar un pedazo de la memoria compartida entre Cuba y Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. El Museo de la Diáspora Cubana está en constante renovación. Para que coincida con esa convocatoria de elecciones en Venezuela, se realizará una exposición adicional particular dedicada a la vida de María Corina Machado, política venezolana. Vamos a ver lo que nos decían justamente los representantes de este museo sobre esta exposición. Bueno, pues desgraciadamente todos esos países estamos todos en el mismo barco. De hecho, arriba vamos a tener una exposición durante 3 meses sobre la vida de María Corina Machado, durante los meses de verano, julio, agosto, septiembre, y de la lucha precisamente que tendrá lugar en ese momento, la lucha electoral. O sea que estamos totalmente identificados con Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia y con todos los países que han sufrido el flagelo del comunismo cubano. Eso yo lo veía como algo tan lejano. Todos los venezolanos creo que veíamos eso como algo muy lejano. La tragedia cubana estaba muy lejos de nosotros. Qué poco sabíamos lo cerca que nos iba a llegar. Qué poco sabíamos que Venezuela y Cuba y Nicaragua se iban a convertir en una serpiente tricéfala que iba a tratar de acabar con toda la libertad de un continente, con toda la libertad de una región. Eso es lo que estamos viviendo los venezolanos ahora. Los venezolanos en este momento somos un país invadido y ocupado por el régimen cubano. No les quepa la menor duda de eso. En Venezuela, en los ministerios hay funcionarios cubanos, en el ejército hay funcionarios cubanos, en los registros públicos hay funcionarios cubanos, en el Ministerio de Salud hay funcionarios cubanos, en nuestro Consejo Nacional Electoral hay funcionarios cubanos. Los cubanos están metidos en cada estructura operativa del Estado venezolano. Quiero hacer una diferencia, cuando la gente dice los cubanos, no son los cubanos, es el régimen cubano. La solución para nuestra región está en cortarle la cabeza a la serpiente, que es Cuba. Hemos visto cómo se han repetido una y otra vez los mismos escenarios, tanto en Venezuela, tanto en Cuba, tanto en Nicaragua, tristemente. Y ahora tenemos Brasil en un tremendo problema con Lula da Silva y Colombia, que la verdad va por un camino extremadamente triste. Pero ¿cuáles son esas vías para cortar esa cabeza? Las vías para cortar esa cabeza, el apoyo de los Estados Unidos. Necesitamos el apoyo de los Estados Unidos. Yo considero que la clave del éxito aquí está en acabar con lo que está pasando en Cuba. Y tenemos el momento, porque creo que en este momento el gobierno cubano está bien debilitado y hoy es un día decisivo también en Venezuela con el tema de las inscripciones a la candidatura. Obviamente Nicaragua es una situación un poco diferente porque no hay una situación coyuntural como tenemos en Cuba y en Venezuela en este momento. Pero eso me gustó que dijo María Teresa, que si Venezuela se libera y puede ayudar a Cuba, pues entonces Cuba y Venezuela ayudarán a Nicaragua o viceversa. Creo que esa idea que manejaron ellos con María Corina Machado es un mensaje maravilloso. Estamos en un momento bien coyuntural, bien importante y creo que debemos, los medios, ustedes son claves en el proceso de llevar esta información a todo el mundo y que sepan lo que está ocurriendo. Los venezolanos que visitan este museo a veces no pueden creer que hayan tantas coincidencias. Pareciera que lo que cuentan estas paredes es una imitación, está hecho al calco. Lo que han vivido los venezolanos y lo que vivieron los cubanos y siguen viviendo. Seguimos compartiendo este destino, contado de la misma manera, en donde se repiten los tratos crueles e inhumanos, la violación de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzosas, masacres contra ambos pueblos. Y poco pasa.
Hasta aquí nuestro programa Perspectivas, esperando que esta memoria histórica y también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales rinda su fruto, que a través de la Corte Penal Internacional y otros organismos se pueda hacer justicia algún día. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.